y tenía una actitud de revancha, una actitud anti-peruana. Antes que me destituyeran y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, claro. ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? El gobierno tomaba el control, incluyendo el Congreso, pero repito, temporalmente, porque precisamente había que aprobar urgentemente las leyes antiterroristas que no salía del Poder Legislativo. Es verdad que Fujimori tenía una minoría en el Congreso, ¿no? Pero fue una oposición muy responsable. El presidente de la Cámara de Senadores le pedía al presidente: queremos ir a conversar con usted para encontrar un camino intermedio. Y Fujimori decía no, porque él quería producir esa situación de conflicto imposible. Se retira. Colegio de Abogados. Entonces se baja con Colegio de Abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. No sea valiente. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Que suba el carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy decano del Colegio de Abogados. Acá se retira. Saca la mano, saca la mano. ¿Y qué se cree usted? ¿Qué se cree? Abre, pues, valiente. Yo como periodista rechacé el llegar a mi canal y verlo tomado por los militares. Sin embargo, obtuvo, según las encuestas, más del 80% del respaldo popular. Tuve la oportunidad de salir a las calles el día 6 de abril de 1992. Una multitud, una muchedumbre, todos en la calle. Aprobaron la medida, apoyaban y decían nuevamente: ¡viva el chino! Este programa de salud reproductiva lo que buscaba era darle información a las mujeres que les permita decidir cuándo y cuántos hijos tener. Este programa fue gratuito y permitió que más de 850,000 familias tuvieran acceso a esta información y a estos métodos. De esta metodología, el 15% más o menos optaron por cirugías. Es cierto, la Defensoría del Pueblo señaló que han habido 150 denuncias al respecto y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos.
Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. México no va aquí, allá. 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 México no va. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Para nuestra cultura es de que la mujer debe tener su producción como la tierra. Nosotros estamos conectadas con la tierra. La tierra produce y la mujer también produce. Entonces estamos así. Entonces, y bueno, para nosotros tener hijos es una bendición. Me he despertado y me he reaccionado, me dijeron, hija, ya estás bien, tienes que cambiarte, tienes que irte nomás ya, se me dijo. Entonces, ahora ya no vas a tener hijo, ya ahora vas a estar joven, te vas a volver a tu juventud, tu esposo también ya no te va a sacar la vuelta, se me dijeron. Entonces, ya no vas a tener tu hijo así flaquita, ya no vas a estar diciendo. Me estaba doliendo y me dijo, es pequeñito, no es grande, es pequeñito, no te va a hacer nada, cámbiate y te vas a ir, se me dijo. Era un tema tan fuerte que era difícil olvidarse o dejarlo pasar, entonces seguí intentando con diferentes fuentes y finalmente llegué a hacer contacto con una mujer en particular en una de estas organizaciones, Julia Tamayo. En ese momento no la conocía, simplemente pedí una entrevista, me senté, conversé con ella, le expliqué, después de conversar por más de 2 horas probablemente, creo que ella entendió y yo entendí también a lo que íbamos, ¿no? Y el tema era, esta no es una campaña en contra de los métodos de planificación familiar, esta es una campaña por los derechos humanos de las mujeres, digamos, ¿no? Por estos derechos que están siendo violados, no solamente por pasar encima de tu voluntad, porque eran esterilizaciones forzadas, sino además de que pasan por encima de tu voluntad, lo hacen con unas condiciones sanitarias de tal nivel que encima te matan. Y a partir de allí apareció en mi oficina una dirigente campesina, la señora Hilaria Supa, refiriendo que ella también tenía casos acá en la zona de Cusco. Y empezaron a aparecer otros casos en otros lugares del país, en Huancavelica, en Ayacucho, en Huancayo, en Puno, y se empezaron a recoger estos casos. En el caso concreto acá en Cusco, Hilaria Supa hizo referencia a mujeres campesinas en la zona de Anta, que habían sido víctimas de esterilizaciones forzadas. A mí me dice, ven, entra acá adentro, me dice. Entonces entro ahí adentro, me lleva de mi mano de lo que estuve sentado jalando, me lleva ahí adentro y rápido de 2 me han quitado mi ropa. Yo le dije, doctora, ¿qué cosas me van a hacer? Si usted me ha dicho que lo vas a atender a mi hija, no me has dicho otra cosa, le dije. Y entonces me dice, no, ¿sabes qué? Te vas a hacerte que se llama, un ratito nomás, un cortecito pequeñito te van a hacerte. Así me dijo. Entonces yo le dije, doctora, no me has traído para eso. Usted no me dijiste eso, porque me has dicho que le falta su vacuna, su talla, su peso, no sé, creo que me dijiste de mi hija. Entonces, ¿para qué me has traído? Pues así le digo. Ya ni me han dejado ya ni hablar más, ya rápido me quitaron, entonces me llevaron ahí a la camilla. Señora con la casa que señora con esa que na telete que papi allí con esa cheña las yesnicas chekma es posible picar o humana y echaron pues es mana es posible ya se siente a peón copes checan ema así que señora tak a peón con que no paita
chaqa justus nini compañeraykunata mana unuqa kayta ruwachkuymanchu imatachi ruwaykamashasakupis señorakunata qaparqachaychimashasakun nispa chaqa ñankin cuartokunapipas ña kasakuña señorakunaqa ashkhaña kasakun chayna kuchusakunaqa señorakunaqa ña q'umpalaysasakuña chaqa pistaman punkuta lluqsiramuspay pistaman lluqsiramuni pistaman lluqsiramusaytan igualta chay naqi sanitarioqa qhipayta qatiramallanta kaq tiyachiwanku chaymantataq segundo pisoman lluqsirachillawankutaq chaypi hukmanta chayman lluqsirachiwanku chaymanta kay telata qhawakuychis hasta nanan suyakunayki shkama nispalla chayqa chaymantaqa nata ventanamanta huk señorata huk nata rikuruyku naspa chaymanta ishkapakamunayku karan anchena nallataña kamillapi apayamashasqaku señorata hukniraqta ayata hina naspa ishkapakunayku ishaqtin sipsinayku sharayku nuqayku ukulutallapi haku ishkapakapusun nishaqtiyku. Muchas de ellas fue la primera vez que fueron a un hospital. O sea, para entender que el Estado nunca se encargó de ellas, nunca les brindó un servicio de salud. La única vez que les brindó un servicio de salud fue para esterilizarlas en contra de su voluntad y no hubo después ningún procedimiento postoperatorio. Y después también en algunas zonas recorriendo postas, visitando las postas, simplemente como cualquier persona, como un periodista que estaba visitando la zona, íbamos y mirábamos las vitrinas donde se publica la documentación y ahí encontrábamos información sobre lo que llamaban festivales de ligaduras de trompas. O encontramos también ahí la documentación sobre cuántas mujeres tenía que traer cada trabajador del sector salud por mes para poder mantener su puesto. Ya empezaron a cortarme, ya sentí el dolor poco a poco, sentí el dolor fuerte, más fuerte, gritaba. Al doctor decía, doctor, me duele, le decía pues, al doctor, y entonces, tienes que poner por tu parte, es un cortecito pequeñito, nomás no es grande, así me dijo. Pero doctor, me duele, le digo. Entonces, entre eso, no sé cómo, así como mi mano estaba libre, como no estaba amarrado nada, no sé cómo, bien me acomodó, así mi mano me ha acomodado dentro de la camilla, me ha agarrado fuerte, me ha agarrado de la camilla y uno solo me he levantado así, porque ya no aguantaba el dolor, porque fuerte me estaba doliendo. Entre eso me he levantado y me he visto el corte, lo que me estaban haciendo también con una pinza, me habían abierto como su boca de la bebé así, grande me habían abierto y sangrando había estado. Y entre eso el doctor me dice a las enfermeras, agárrenle a esta mujer, agárrenle así. Al poco rato llaman Huxalaman Tancaera Ponco, Reparection, Huxalaman Tancae Ponco, Camillapi, Tancae Ponco, Naspa, Huxalama Haike, Joaquín Gunjay, señora con a Hainan Rakta para Cachem Shasak. Ay, nanawasham. Nespa mus pam shasak. Imakunata Jawan Sotenta, Kosan Sotenta, Imakunta Mayam Shasakunas Man, Jarigun and Asman, Noka Balor Nepichkan in Netquerpi, as Agentan, Mobilisancho and us. Hinapi Pampamang, Gamilaman, or Rajospanco, Pampamang, Raptokuljunjali must Agaslo, Chatakesho, Señora Gonzapala. Las mujeres narran en sus testimonios cómo tienen dolores de cabeza y claro, o sea, la esterilización en sí, más allá de los efectos psicológicos, también son efectos hormonales y esos efectos hormonales van a crear consecuencias en las mujeres. En su primer momento no, porque todavía están en una etapa, no podemos decir juvenil, pero no están en una etapa premenopáusica o menopáusica. Entonces ya han pasado los años y ahora sí, y las consecuencias son más severas en estas mujeres también, ¿no? Es muy triste. Así, señor, por eso digo, maldito, ahora me han hecho eso para estar así, digo yo. ¿Acaso he pedido yo cualquier cosa para que me hagan esa maldad? Ahorita
mi hermana tiene 11 hijos y normal, camina normal, hasta ahorita vives, no duele nada. Pues mi hermana me ha dicho, ¿qué será ese menopausia? Nunca he pasado de esas cosas, a pesar que tengo tantos hijos, estoy sano, gracias a Dios, estoy caminando normal, sano, así me dice mi hermana mayor también. Así es mi vida. Anjay no caps convence curan convence yo tengo chakak chakainan kay man kunang sinirita man ay maroh balen enfermera nane man nishuto malkan centre nana wasay maki jaki kun chay wix imiyaw chay man sentirit iman perde chay man yuya punicho imama waskay taps. Como era un programa medio clandestino, porque los formatos, cuando tú haces un programa, digamos, legal del Estado, hay un formulario del Estado que es para verificar si el programa ha sido bueno, malo, si se ha cumplido en las condiciones, y hay todo un protocolo, ¿no? Este programa no contaba con ese tipo de formatos, ¿no?, legales del Estado. Entonces, pero más bien sí les pedían prueba a los médicos y de lo que habían hecho. Entonces muchos de los médicos se tomaban fotos de los lugares con las pacientes, una tras otra en camillas, ellos mismos se tomaban fotos del personal y hacían como álbumes familiares que luego los mandaban al Estado. Entonces, para eso hubieron las intervenciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, quienes ayudaron a implementar, a darlos desde las camillas hasta los bisturís, los instrumentos quirúrgicos, fueron un aporte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también ayudaron con el transporte. También hubieron médicos de las Fuerzas Armadas que pasaron a integrar las filas del programa. Los documentos que hay hablan de que eran personas, de que se formó a personas para poder hacer los equipos itinerantes que eran capacitadas específicamente en ese tipo de cirugía. No eran ginecobstetras. No eran ginecobstetras con 10 años o 15 años de ejercicio. Entonces es obvio que tarde o temprano esto iba a crear una noticia gigante en los medios de comunicación. Era cuestión de tiempo. Y en el caso de Guaitará, que es uno de los otros casos en Ayacucho, que es uno de los otros casos que vimos, hubo un festival de legaduras de ese estilo, y los médicos se fueron. Y esta mujer que falleció en Guaitará, se quejaba de cólicos y de mucho dolor, le empezó a pasar anestesia y ella tenía muchísimo dolor y nadie le hacía caso porque no había nadie realmente. Y finalmente el dolor era tal que la suben a una ambulancia para evacuarla, pero la mujer muere en el camino, ¿no? Y lo que pasó fue que en vez de ligarle las trompas, le ligaron los intestinos. La verdad es cruda. Las 100.000 primeras esterilizaciones, el Ministerio nunca pudo exhibir los consentimientos informados. Y de las otras 200.000 y pico, solamente después de que esto reventó y cambiaron las normas internas del Ministerio y comenzaron recién a hacer consentimientos informados. Este es un caso que tiene efectivamente muchos años. Empezó a investigarse en el año 2000, 2001. Luego de caído el régimen de Alberto Fujimori, se abrieron comisiones investigadoras, una en particular en el Congreso, y esto dio lugar a la apertura de una investigación por el delito de genocidio que se archivó de inmediato porque el fiscal encontraba que no existían los elementos típicos del delito de genocidio.
y luego este caso se reabrió ya mucho tiempo después, se volvió a archivar y se reabrió, como yo les contaba, en el año 2012 a raíz del entendimiento entre las víctimas y el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto obligó al Estado a abrir una investigación nuevamente, a imputar de responsabilidad penal a todos los victimarios, hayan sido autores materiales o hayan sido autores intelectuales. Sin embargo, el fiscal que abrió la investigación tomó la decisión pocos meses después de decidir que un extremo de la investigación, el que estaba relacionado con la imputación a los autores intelectuales, se archive y solamente seguir con el proceso, en este caso ya judicial, ¿no es cierto?, formalizando la denuncia respecto de algunos de los autores materiales y solamente por delitos de gravedad relativa. Si bien hay ahora algún caso que se está viendo de manera puntual, enjuiciando a los médicos, procesando a los médicos, a quienes fueron directamente los que aplicaron esta política. Sin embargo, para investigar toda la política pública que hubo, o sea, quién dirigió esto, quién fue quien dio la orden, hasta ahora no ha llegado nunca al Poder Judicial. Siempre se ha caído en Fiscalía. Se ha iniciado desde hace un par de años que asumimos la defensa, es un reconocimiento de los tomos y de lo más importante que estos contienen, para efectos de básicamente entender que estos no fueron hechos aislados, que estos hechos son producto de la conformación de una especie de aparato organizado de poder que se despliega para cumplir un programa específico, que era el que yo hablaba, es decir, esterilizar a mujeres quechohablantes, pobres y de comunidades indígenas, campesinas, con el fin presunto de combatir la pobreza, a través de un mecanismo de control de natalidad. Lo que hemos conseguido es encontrar en esos tomos documentos importantes que dan cuenta, por ejemplo, de una cadena de mando dentro de esa organización, y podemos hoy afirmar contundentemente que esa cadena de mando estaba encabezada por el presidente Alberto Fujimori, por los ministros de salud del régimen de Fujimori, le seguían allí abajo los representantes regionales del sector salud y luego los médicos, ¿no? Ya en febrero de este año tenía la fiscal Marcelita Gutiérrez la obligación, el mandato bajo su norma de decidir si pasaba esto al Poder Judicial o no. Tenía que pronunciarse la fiscal. Sin embargo, de manera que hasta ahora no se entiende, porque ya tiene documentación excesiva, tiene folios de folios en los que ya podría con eso decir si fue crimen de lesa humanidad o no. Sin embargo, la fiscal decidió ampliar 5 meses más, 150 días, la investigación. Esto es desde febrero hasta que pasara la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que la que se presenta, una de las candidatas presidenciales, es la señora Keiko Fujimori, hija de quien implementó esta política y quienes, según los organismos de derechos humanos, quienes están litigando este caso, consideramos que sí, creemos que sí se cometió aquí una política de Estado que configuró un crimen de lesa humanidad. Si evidentemente esto no se soluciona, puede volver a ocurrir, quizás en otra forma. Muchas veces entrevistándonos con los fiscales o con la policía nos decía, pero señor, doctora, entienda, son de cultura inferior. Ese hasta ahora creer en el Perú que las personas pobres, las personas indígenas tienen esa cultura inferior. Eso hace muchos años, en esa época estaba mucho más arraigado, sigue hasta ahora, y se sigue pensando que esa cultura inferior no te da derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo creo que este es un discurso muy utilizado, ¿no? Que no necesariamente es cierto, pero que a lo mejor sí tiene una ideología atrás. Donde hay pobres, los pobres impiden que las personas que han logrado un nivel de desarrollo sigan creciendo, porque hay que preocuparse de los pobres. Entonces, como que la lógica indica hay que reducir los pobres, pero si no puedes reducir los pobres mediante procesos de programas sociales
vinculados a tratar de rescatar a los pobres hacia integrarlos en una sociedad más inclusiva, entonces lo que queda es reducir a los pobres. ¿Y cómo los reduces? Con sistemas de planificación. Entonces es un mecanismo y un discurso bien perverso. Tuve que trabajar de niña. Servía a los patrones a patadas, a lapazos, a comer en un rincón cuando ellos terminaban de comer, y a las mujeres cuando eran bonitas se los violaba. Esos temas yo he palpado, ¿no? Y mi abuelito me decía, cuando tú seas grande, cuando crezcas, no permitas que pase estas cosas en nuestro pueblo. Gobierno tomanya ko igama sapawatan yang kale pachina hamang mana imaps kanjo solution ciertos images que denuncia churaskai ko archiva kapulang sapawat anchen danewango ning señora Hilaria manan kanjo justicia archiva kapulang anchen daning mana kanjo